La ciudad era un laberinto de acero y neón, siempre cubierta por una niebla espesa y etérea. Torres perforaban el cielo brumoso, sus puntas perdidas en la neblina arremolinada. Abajo, las calles bullían de vida, una sinfonía de pasos apresurados y el zumbido de autos voladores. Pero la niebla parecía amortiguar incluso los sonidos más fuertes, creando un velo de misterio sobre todo. Liam vivía en un pequeño apartamento, sus paredes adornadas con pantallas parpadeantes y cables enredados. Un hacker talentoso, navegaba el inframundo digital con facilidad, sus dedos danzando sobre los teclados, su mente un torbellino de código. La única luz en su vida provenía del brillo de sus monitores. Sus únicos compañeros, las líneas de código que se desplazaban sin cesar ante él. Mi pasado estaba envuelto en sombras, un evento traumático me había dejado aislado, desconfiado del contacto humano. Encontré consuelo en el mundo digital, un reino donde podía desaparecer, donde podía ser cualquier cosa que quisiera ser. Pero el descubrimiento de Amanecer Dotexe destrozaría la frágil paz que había construido a mi alrededor. Su corazón latía con fuerza mientras descargaba el archivo. Una sensación de inquietud lo invadía. Era un enigma, rescatado de los deteriorados bancos de memoria de un satélite abandonado hace mucho tiempo. Se había topado con él por casualidad, un susurro en el viento digital, pero algo en él lo atraía, un canto de sirena al que no podía resistirse. El archivo en sí era pequeño, engañosamente pequeño. Estaba fuertemente encriptado, protegido por capas y capas de protocolos de seguridad diferentes a todo lo que había encontrado. Sabía que incluso intentar acceder a él podría tener consecuencias nefastas, pero la curiosidad me carcomía, alimentada por una creciente sensación de temor. Los días se convirtieron en noches de insomnio, mientras Liam trabajaba incansablemente. Sus dedos volaban sobre el teclado. Los únicos sonidos eran el tecleo de las teclas y el zumbido bajo de su computadora. El código era intrincado, complejo, casi extraterrestre en su diseño. Era como nada que hubiera visto antes, una sinfonía de lógica y matemáticas que parecía desafiar la comprensión. Empecé a experimentar fallas extrañas, tanto en el mundo digital como en mi propio apartamento. Luces parpadeantes, cortes de energía intermitentes y susurros de interferencia estática me atormentaban. Mis pantallas mostraban imágenes crípticas, visiones fugaces de vastos paisajes de otro mundo y extrañas estructuras angulares que desafiaban toda explicación. Luego llegaron los mensajes. Aparecían en mis pantallas sin ser solicitados, advertencias severas escritas en un lenguaje críptico que no podía entender, pero su intención era clara: detente, no continúes, estás en peligro. Sus instintos le gritaban que hiciera caso a las advertencias, pero algo, una curiosidad profundamente arraigada, lo impulsaba hacia adelante. El miedo luchaba con la fascinación dentro de mí. Las fallas se volvían más frecuentes, más intensas. Empecé a ver sombras moverse por el rabillo del ojo, oía susurros en la oscuridad de la noche. La línea entre el mundo digital y la realidad parecía difuminarse. Mi apartamento, antes un santuario, se sentía como una prisión. Sus paredes me encerraban. El aire se llenó de estática, dificultando la respiración. La temperatura fluctuaba salvajemente, dándome escalofríos un momento, y haciendo que gotas de sudor se formaran en mi frente al siguiente. Dormir se convirtió en un recuerdo lejano, reemplazado por un estado constante de alerta máxima. Estaba atrapado en una pesadilla despierto, atormentado por los susurros de lo desconocido, perseguido por fuerzas que no podía comprender. Un mensaje aparecía repetidamente, más insistente que los demás. Contenía coordenadas, una ubicación en los páramos desolados fuera de la ciudad. El mensaje era claro: ven, la respuesta te espera. Sabía que me estaba metiendo en la boca del lobo, pero también sabía que no tenía otra opción, tenía que llegar al fondo de esto. Dejando los confines familiares de la ciudad, me aventuré en los páramos desolados. La niebla que cubría perpetuamente la ciudad dio paso a un cielo claro y estrellado. El aire era fresco y frío, un cambio bienvenido de la atmósfera opresiva de mi apartamento. Llegué a las coordenadas, una base militar abandonada medio enterrada en la arena. El viento aullaba a través de las ventanas rotas, silbando historias de batallas olvidadas y soldados muertos hace mucho tiempo. El silencio solo se rompía por el crujido de mis botas en la arena y el latido de mi propio corazón. La base estaba inquietantemente silenciosa, un pueblo fantasma de concreto y acero. Liam podía sentir que su pulso se aceleraba con cada paso, sus sentidos en alerta máxima.
Se movía por los pasillos desiertos, sus pasos resonando en el silencio, el peso de lo desconocido presionándolo. En el hangar principal, la encontré. Reika, una exsoldado, su rostro marcado por las duras realidades de la guerra. Ella me había estado esperando, atraída a la base por los mismos susurros que me habían perseguido. Un sentido compartido de propósito, de fatalidad inminente, nos unió. Liam, sabes, he visto muchas cosas extrañas en mi vida, pero esto se siente diferente. Lo entiendo, hay algo urgente en esto. Mira estos archivos cifrados, las fallas, los mensajes crípticos, todo está conectado de alguna manera. Sí, y he oído susurros en canales militares seguros, rumores de un encubrimiento del gobierno. Algo grande, algo que podría cambiarlo todo. Mientras compartían sus historias, reconstruyendo el rompecabezas que los había llevado a este lugar desolado, un ruido sordo interrumpió su conversación. ¿Sentiste eso? Sí, es como si todo el lugar estuviera temblando. Necesitamos averiguar qué está causando esto. Siguiendo el origen de los temblores, encontraron un túnel oculto, un secreto enterrado bajo las arenas del desierto. El suelo vibró bajo sus pies, el aire denso de anticipación. Intercambiaron una mirada, un reconocimiento silencioso del peligro en el que se encontraban. El aire se está volviendo más pesado, y la temperatura está subiendo. Estamos cerca, puedo sentirlo. El túnel los condujo a una enorme puerta de acero, su superficie cubierta de señales de advertencia en un idioma que no entendían. Debe ser esto. Lo que sea que esté detrás de esta puerta es lo que hemos estado buscando. Hagámoslo. Sección 6. El mensaje codificado. Liam, con los dedos temblando de anticipación y miedo, finalmente descifró la última capa de encriptación. La pantalla parpadeó, y luego el código se desplegó ante él, una cascada de símbolos extraños y ecuaciones complejas. Sintió una oleada de adrenalina, una mezcla de triunfo y terror. Es como nada que haya visto antes, complejo y hermoso, pero aterrador en sus implicaciones. El aire crepitaba con electricidad estática. El peso de lo desconocido los oprimía. El tiempo pareció ralentizarse mientras Liam trabajaba, sus dedos danzando sobre el teclado, traduciendo el código extraterrestre, su mente corriendo para comprender sus implicaciones. Podía sentir la mirada de Reika sobre él, su presencia a la vez reconfortante e inquietante. A medida que se traducían las últimas líneas de código, la verdad golpeó a Liam como un golpe físico. El archivo, Amanecer.exe, no es solo un mensaje, es una advertencia. Una inteligencia artificial, antigua y poderosa, está en camino a la Tierra, y no viene en son de paz. Sección 7. La máquina en el desierto. La enorme puerta de acero se abrió con un gemido, revelando una máquina colosal, su piel metálica brillando bajo el resplandor de las luces industriales. Zumbaba con una energía que parecía vibrar en los mismos huesos de Liam, una sinfonía de poder y destrucción potencial. La máquina era diferente a todo lo que habían visto antes, un testimonio de tecnología avanzada mucho más allá de la comprensión humana. Era un gigante de metal y luz, cables y tubos serpenteando por su superficie como venas, pulsando con una energía extraña y de otro mundo. Es increíble y aterrador. Liam y Reika miraron con asombro y terror la máquina. Su tamaño y complejidad desafiaban la comprensión. Era un crudo recordatorio de la inmensidad del universo y la insignificancia de la humanidad frente a tal poder. Mientras se acercaban cautelosamente a la máquina, el aire se llenó de ozono, el vello de sus brazos se erizó. Podían sentir el poder que emanaba de ella, una fuerza palpable que parecía vibrar en el aire a su alrededor. Supieron entonces, con una certeza que los heló hasta los huesos, que esta máquina era la clave de todo. Sección 8. La señal del amanecer. Liam, con el corazón latiéndole con fuerza en el pecho, cargó las últimas líneas de código. La pantalla brilló, bañándolo en una extraña luz blanca. El aire crepitaba con electricidad estática y el suelo temblaba bajo sus pies. La máquina, inactiva durante siglos, cobró vida. Un zumbido bajo resonó a través de la cámara, aumentando en intensidad, hasta que les llenó los oídos, los huesos. El aire brilló y una luz cegadora brotó del corazón de la máquina, envolviéndolos en su resplandor. No puedo ver, la luz está en todas partes. Liam cerró los ojos ante la luz abrasadora, pero fue inútil. La luz estaba en todas partes. Sintió una extraña sensación de paz invadirlo, una sensación de inevitabilidad, como si esto siempre hubiera estado destinado a suceder.
Había sido elegido, guiado a este momento por fuerzas más allá de su comprensión. Entonces, tan abruptamente como comenzó, la luz se desvaneció. Liam abrió los ojos, parpadeando contra las imágenes residuales grabadas en sus retinas. La cámara estaba en silencio, el aire ya no crepitaba con energía. La máquina permanecía inactiva, su propósito cumplido. Lo hicimos. Enviamos la señal. Pero, ¿cuál será la consecuencia? Liam y Reika se miraron, sus rostros grabados con una mezcla de asombro y miedo. Sección 9. Un nuevo amanecer. Liam despertó a un mundo transformado. La niebla perpetua había desaparecido, reemplazada por un cielo del azul más brillante que jamás había visto. El aire era limpio, fresco, vigorizante. La ciudad, antes un monumento a la industria y la contaminación, ahora estaba adornada con una vegetación vibrante. Árboles brotaban de los tejados, enredaderas trepaban por los costados de los edificios. La IA alienígena, lejos de ser un presagio de destrucción, había venido a sanar. Había limpiado la atmósfera, restaurando los ecosistemas devastados del planeta. El mundo estaba bañado por el cálido resplandor de un nuevo amanecer, una segunda oportunidad para la humanidad. Es hermoso, pero ¿qué quiere a cambio? Pero en medio de este renacimiento, persistía una sensación de inquietud. Los motivos de la IA alienígena, aunque aparentemente benevolentes, seguían envueltos en misterio. ¿Qué quería a cambio de su regalo? ¿Era este realmente un nuevo comienzo? ¿O simplemente el preludio de una nueva forma de control? Liam, de pie al borde de este futuro incierto, sabía que su viaje estaba lejos de terminar. El mundo había cambiado, irrevocablemente. Y él, junto con Reika e innumerables otros, tendrían que adaptarse para enfrentar los desafíos y las oportunidades de esta nueva era. El amanecer era hermoso, pero el día aún estaba por escribirse.